Medio siglo después de la Marcha Verde, Marruecos vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico del norte de África y además con impacto en la realidad española. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, interpretada como un respaldo al plan de autonomía propuesto por Rabat para el Sáhara Occidental, refuerza la sensación de que el reino alauí acumula victorias diplomáticas, sigue consolidando influencia. Estados Unidos mantiene el apoyo, España ahora mismo está arrastrando un giro histórico en su postura y el equilibrio regional se reconfigura. Queremos entender qué supone todo esto. Lo hacemos con Guillermo Moya Barba, analista internacional, doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por tenerme aquí. Como decía, medio siglo de la Marcha Verde. Al final coinciden un montón de cosas ahora mismo que parece que está diseñado, ¿no? ¿Qué simboliza este episodio fundacional para Marruecos y para su estrategia diplomática actual? ¿Es solo una conmemoración histórica o al final no deja de ser una reafirmación política de lo que están consiguiendo paso a paso? Bueno, Marruecos, al igual que muchos otros países, tiene una especie de nacionalismo histórico expansionista que se ha visto obstaculizado por diferentes razones y hay episodios que lo que hacen es reafirmar esta estrategia para expandirse a lo largo de lo que él considera el Gran Marruecos. Territorios que considera históricos, soberanos de Marruecos, y la Marcha Verde fue uno de esos episodios clave de entonces Hassan II. Lo que hizo fue básicamente movilizar a más o menos 350.000 habitantes marroquíes para que fueran de forma pacífica, ¿no?, a reclamar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y eso han pasado 50 años de aquello. Ha sucedido esta resolución del Consejo de Seguridad. Parece ser que estaba orquestado de alguna manera. El destino ha querido que las fechas coincidieran de esta manera, y eso ha hecho que muchas personas, por una parte, se olviden de esas, puede ser que se olviden de esas reivindicaciones que hace unos pocos días hacían en las calles y pasasen a celebrar este acontecimiento. Es curioso lo que planteas, Guillermo, ¿no? Ese nacionalismo histórico, cuando en este caso al menos no hay ningún fundamento histórico, hay un nivel histórico, un límite histórico, ¿no?, de un río que ahora mismo no recuerdo, más allá del que nunca ha habido presencia marroquí, ni cuando no hablo del estado actual, sino de cuando había otro tipo de sultanatos más pequeños. Yo recuerdo que leía hace un tiempo las cartas mismas que mandaba el sultán del momento en el siglo XVIII, diciéndole a España que ayudara en un naufragio que había habido en las costas de lo que hoy es el Sáhara Occidental, porque él nunca había estado más allá de ese río y no tenía jurisdicción y no quería hacer nada porque eso no era territorio marroquí. Sin embargo, ahora te encuentras, ¿no?, una estrategia deliberada de Rabat para internacionalizar ese poder y consolidar el control sobre el Sáhara, que sabemos es rico en fosfatos, etcétera. ¿Cómo lo está consiguiendo? Háblame más de la labor diplomática o de cómo me parece que lo están haciendo muy bien, ¿no? Casi te siento envidia. Sí, bueno, respecto de lo que has dicho de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, hay que recordar que en el año 75, antes de que se iniciara la Marcha Verde, la propia Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que afirma que no existen vínculos de soberanía ni entre el Sáhara Occidental y Marruecos, ni entre el Sáhara Occidental y Mauritania, más allá de algún lazo religioso, cultural, etcétera. Entonces, esto es importante de resaltar, es algo que el Hassan II en su momento tergiversó a la opinión pública. Y la labor diplomática ha sido abundante, más allá de que Mauritania en el año 79 se retira, le deja la labor a Marruecos de conquistar el territorio, de seguir ocupándolo, cosa que Naciones Unidas ha seguido criticando y calificándolo de una ocupación, pero la labor diplomática ha tenido, sobre todo con Estados Unidos. Recordemos que en el siglo XVIII Marruecos, bajo ese sultanato que existía entonces, fue uno de los primeros países que reconoció la independencia estadounidense, y eso le ha brindado una relación de amistad realmente profunda entre ambos territorios, que a día de hoy se manifestó notablemente en 2020 con Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio también de que Marruecos normalizara las relaciones con Israel en torno a estos acuerdos de Abraham a los que se están sumando otros países. Por tanto, la labor diplomática que ha hecho Marruecos, sobre todo con la ayuda estadounidense, ha sido más que notable. Precisamente hablas del reconocimiento por parte de Trump y yo quiero trasladar el análisis al giro
del gobierno español, el giro de la nación que todavía a día de hoy está encargada por Naciones Unidas para ejecutar el proceso de descolonización, que sigue siendo el administrador colonial encargado de marcharse, legalmente hablo, ¿no? No de facto, que obviamente ya no estamos allí. ¿Por qué? ¿Qué se puede atisbar como analista que hay detrás del giro de Moncloa que se hizo a cambio de nada, por lo menos nominalmente? Bueno, en primer lugar, se debe conocer, ¿no? Esos acuerdos tripartitos firmados en el año 75, lo que hacen es transferir se dice esa soberanía en esos acuerdos, se dice que España deja de ser la potencia administradora, pero Naciones Unidas y gran parte de la doctrina sigue reconociendo a España como la potencia administradora de jure, que no de facto, que sigue siendo Marruecos, ¿no? Pero es verdad que España se refugia en ese acuerdo, en esa letra, para decir que no se desentiende de lo que está pasando en el Sahara. Y yo creo que esa carta que se manda por el presidente del gobierno hace un par de años al monarca marroquí, yo creo que nos sorprende a todos, sobre todo por el hecho de que se hace sin un proceso de consulta previa ni con el pueblo español, ni con el pueblo saharaui, por supuesto, ni con el Parlamento español, ¿no? Entonces, yo creo que todos los analistas nos pusimos a pensar qué había podido hacer que el presidente del gobierno tomara esta decisión. La verdad es que no te podría dar una respuesta clara, porque yo creo que solo el presidente del gobierno podría dar esa respuesta, pero es evidente que hay tantos frentes abiertos con Marruecos más allá del Sáhara Occidental, lo que incluye también el tema de las presiones que pueda hacer Marruecos en tema de migración, y también las reclamaciones que tiene soberanía al sur de las aguas de las Islas Canarias, con lo que también tenemos pues un problema en el ámbito internacional que lleva tiempo intentando solucionarse. De hecho, la siguiente pregunta es ¿hasta qué punto estos éxitos diplomáticos en el Sáhara Occidental pueden fortalecer el discurso de Marruecos sobre otras posesiones de soberanía española que también son reclamadas y que también son reclamadas sin ningún tipo de justificación? En este caso, Ceuta, Melilla, Canarias, que nunca han sido marroquíes, pero que están dentro del discurso de reivindicación de ese nacionalismo expandido del régimen alawí. Sí, yo creo que las reclamaciones que tiene Marruecos sobre no solo Ceuta y Melilla, ¿no?, sino también las demás plazas de soberanía que España tiene. Peñón de Alucemas, etcétera. Sí, exacto, sí. Recordemos lo que pasó en el Perejil, ¿no?, hace ya más de 20 años, ¿no? Pero son situaciones completamente diferentes a lo que estamos viviendo en el Sáhara Occidental. Son territorios plenamente incorporados al Estado español, un Estado español ya después de la dictadura. Es decir, las justificaciones que se pudieran encontrar en este sentido no encuentran ningún respaldo ni bajo el derecho internacional, ni bajo la historia, ni bajo nada, ¿no? Entonces, no se puede descartar en ningún momento que Marruecos inicie una especie de ofensiva contra estos territorios, sobre todo teniendo en cuenta los intereses que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Al final son territorios que geopolíticamente hablando tienen una posición más que interesante, pero yo, bajo mi punto de vista, a corto o medio plazo no habría ningún signo de preocupación, pero a largo plazo no sabemos cómo puede evolucionar la sociedad tampoco en esos territorios, en Ceuta, en Melilla. Claro. Por lo tanto, tenemos que estar atentos no solo a lo que está pasando en Marruecos, no solo a lo que está pasando en Estados Unidos, sino también a lo que está pasando en la propia población española, ¿no? Quiero preguntarte el ámbito regional. Es evidente que esta decisión, me refiero al reconocimiento internacional, bueno, a que todo está enfocándose hacia que ese control de facto que tiene el Sáhara pues se quede institucionalizado ya para siempre. Al final, aquí hay una disputa con Argelia, su gran rival, el gran defensor de la causa saharaui, que alberga los campamentos o una parte importante de los campamentos de saharauis. ¿Esto va a dar lugar a algún tipo de enfrentamiento o de pugna por los equilibrios regionales en el Magreb? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el tema de Argelia, Argelia siempre se ha posicionado a favor del pueblo saharaui. Recordemos que los campamentos de Tinduf están en territorio argelino. Ujú, El tema de la región africana, es importante destacar que el Sáhara Occidental sí es reconocido como un estado por la Unión Africana. Es uno de esos estados que compone esa organización regional, la que también pertenece a Argelia, pero es verdad que este giro de guión, ¿no? Esta resolución del Consejo de Seguridad puede eh, aumentar las tensiones, ¿no? entre ambos estados. Recordemos que el representante argelino se ha mostrado en contra de dicha resolución. Afirmó que no se escuchó la voz del pueblo saharaui, del Frente Polisario, y por tanto estaba totalmente en contra de lo que decía esta resolución, ¿no? Que también es importante destacar que esta resolución no aprueba ni mucho menos el plan de autonomía de Marruecos, sino que le da ujú. una mayor credibilidad y aparta el tema del referéndum a un segundo plano. Y lo que está encima de la mesa ahora mismo es la propuesta de autonomía de Marruecos. Sí, sí, sabemos además que el Consejo de Seguridad no tiene la atribución, que sería la Asamblea General, pero desde luego diplomáticamente es valioso para Marruecos. Pues con ese análisis nos vamos a despedir agradeciéndote, Guillermo Moya Barba, analista internacional, doctorando en la Rey Juan Carlos, que hayas estado con nosotros.